Y esta parte de vigas, ¿no? Corresponde, habíamos determinado cargas muertas y cargas vivas de una manera más sencilla. El momento de diseño para el que yo voy a diseñar mi viga. Habíamos hablado un poco de las secciones a que representan, ¿no? O sea, la calculada y la que yo asumo. Y la relación esta que habíamos dicho que debe estar lo más cerca al 1.3 en la relación base para el peralte para yo garantizar que tengo una viga más eficiente. Y luego ya comenzamos con el cálculo, con el diseño, ¿no? Del acero mínimo, del área de strips que poner, el área y el número de strips. Entonces vamos a continuar. Ya nosotros nos quedamos hasta el número y vamos entonces a colocar la siguiente parte de los aceros negativos. A ver si. El AS negativo. ¿Listo? Ya que corresponde el AS negativo. Si yo me voy a mi pizarra acá. El AS negativo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una viga. ¿Listo? El acero negativo es este que va a ir aquí, ¿no? El que resiste los momentos negativos, el acero superior. Este le vamos a llamar entonces el AS negativo. Y yo voy a tener aquí otro tipo de acero, ¿no es cierto? Este va a ser el AS positivo. Listo, entonces vamos a ver nosotros cuánta cantidad de acero necesitamos para los dos casos. Y vamos a comenzar con el acero negativo. Listo. Entonces, para yo determinar ese acero negativo, tengo que hacer la división entre el momento de diseño dividido para el peralte efectivo. A ver, ¿cómo le hacemos? El AS negativo. A ver. Esperen un segundito. Una nueva hojita. Sería el AS. Es igual al momento de diseño dividido para el AE. Para el D. Ya. Listo, entonces estoy aquí. Ya. Y acá vamos a trabajar entonces el AS negativo. Yo digo que va a ser igual al momento de diseño dividido para el peralte efectivo, ¿sí? Que es lo que yo necesito. Pero a este le vamos a multiplicar por un factor de 30, ¿sí? Más bien para pasarle, porque yo tengo el momento de diseño, tengo en toneladas metro y el peralte tengo en centímetros y le vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? Y esa es la cantidad, centímetros cuadrados, ¿ya? Y esta es la cantidad entonces de acero negativo que yo necesito. El área, ¿no? El área, porque el número ya lo vamos a determinar. Listo, yo con eso puedo calcular entonces el área. Ya, y a ver, déjenme ver, esto es de acá. Y para una vez determinada el área, nosotros vamos a determinar, a ver, este es el número. El número. Espérenme un ratito que ya esto vimos hace un ratísimo y ya no me acuerdo muy bien. Ya, es el entero. Ya, a ver, nuevamente. Nosotros aquí ya habíamos determinado el número de aceros que yo necesito colocar, el acero negativo para resistir esos momentos negativos. Ya habíamos determinado esa área, sino que no me acordaba, ¿ya? Lo que falta, adicional a esto, ustedes saben que yo aquí tengo una zona de seguridad a una distancia del nudo que luego ya vamos a analizar y yo debo colocar reforzamientos en esta zona de seguridad, reforzamientos adicionales, ¿sí? Este también va a ser el AS negativo y a este, obviamente, como no tengo la viga completa, ¿no? A ver, espérenme aquí. Si yo dibujara, nuevamente esta es la columna y tengo estos aceros acá, acá también yo tendría que poner este reforzamiento, ¿sí? Está un poco desincronizado con mi dibujito, pero en el otro extremo de la viga también debo colocar los aceros negativos, ahí sí ya. Sí, siempre se coloca para darle mayor seguridad en esa zona y hacer el nudo más fuerte. Entonces me voy nuevamente y ahora vamos a calcular. Nosotros ya determinamos el acero mínimo que yo necesito, las áreas con los phi correspondientes y el número que voy a colocar en toda la longitud de la viga. Y ahora vamos a determinar ese número adicional que nos falta, que son esos refuerzos que vimos en la zona de seguridad. ¿Ya? Y a este valorcito, déjenme ver, es del entero, ¿ya? El área
sería el AC total menos el 17 y menos el 18. Ya, ahí sí, lo vamos a calcular de esta manera, ¿ya? ¿Cómo lo calculamos? Si nosotros ya tenemos una cantidad de acero, entonces yo voy a decir, a ver, la fórmula. Luego le coloco el entero, ya. Yo voy a decir entonces que necesito el área, el acero negativo, el total del acero negativo, menos el área que ya obtuvimos, ¿sí? Multiplicado por el número de varillas que ya estoy colocando, el área de la varilla longitudinal por el número de varillas y dividido para el área a ver, y más 1, ¿sí? A ver, espérenme un segundito. ¿Sí están bien los paréntesis? Disculparán que ya medio me he olvidado un poquito. Sí, para ese mismo es, ya, pero no sé qué pasa. Listo, entonces a ver, tengo el acero negativo total menos el número por el área y dividido por el área y más 1. Ya, no entiendo por qué me sale, ¿sí? Y como necesitamos que sean números enteros, es decir, yo debo colocar varillas enteras, ya vemos ahí qué pasa. Deseo aceptar la corrección, ¿sí? Les dejo otra vez la fórmula, no entiendo por qué, ¿ya? Nuevamente, me disculpan otra vez porque ya me he olvidado, ¿sí? Vamos a colocar el número adicional, entonces es igual al área de acero total negativo que yo necesito, menos el área de la varilla por el número de varillas que ya había colocado longitudinalmente y dividido para el área de la varilla y todo eso le sumamos más 1. Ahí está bien. Ya, y les dejo ahí la fórmula. Y vamos a ver entonces cómo estamos armando nuestra viga. ¿Listo? Y tengo 5 varillas adicionales. Ya tengo esto. ¿Ya? Entonces me voy a dibujar para ver cómo estamos armando a nuestra sección. ¿Listo? Ya. Listo. A ver, entonces habíamos hablado, me dice a mí ahorita el Excel que yo debo colocar, ¿cuántas están? 2 varillas longitudinales, aquí, Fi 16, 2 Fi de 16 milímetros y adicionalmente me acaba de calcular que necesito asimismo 5 varillas Fi 16, ¿sí? Eso estamos armando ahorita, eso es lo que nos da el Excel y en el otro obviamente en las otras vigas vamos a colocar lo que nos determina a nosotros y obviamente acá yo tendría lo mismo, ¿no es cierto? Acá tendría asimismo el armado 5 Fi de 16 milímetros, ¿ya? Listo, entonces hasta ahí ya tenemos armado. Me parece que ustedes están viendo la pantallita. Ya vamos a continuar entonces. Hemos determinado nosotros el acero negativo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de lo que es la ductilidad brevemente. La ductilidad en vigas. ¿A qué se refiere la ductilidad? Ya, listo. ¿A qué se refiere la ductilidad? Nosotros habíamos hablado que en un sismo nosotros tenemos que ponerle la mayor cantidad de, ¿cómo sería? De trabas o algo así para que el sismo se vaya deteniendo y vaya disipando energía frente a nuestra estructura, ¿sí? Entonces existe algo que se llama cuantía balanceada, no sé si ustedes han escuchado, me parece que hasta el momento sí, ya por FC dividido por FI. Y esta cuantía balanceada me dice a mí que es igual a 0.85, no, sí, a 0.85 por phi por F'C dividido para Fy y todo esto multiplicado por 6100. A ver, déjenme verificar. Sí, 6100, sí estamos bien. Ya, dividido para 6100 sobre 6100 más Fy. Ya, esta es la cuantía balanceada. ¿A qué se refiere la cuantía balanceada? Ustedes saben, o bueno,
sabemos, ¿no? Déjenme dibujarles. Yo tengo mi sección de la viga. Acá, aquí tengo los aceros. Ya, la cantidad de aceros. Y ustedes seguramente ya han dibujado este diagrama de acá. A ver. Ya han dibujado este diagramita de acá, ¿no es cierto? El diagrama de esfuerzos. Y sabemos nosotros que el esfuerzo máximo del acero es 0.03 y el esfuerzo máximo de este es 0.02 del acero. Bueno, este debería estar acá, la verdad, ¿ya? De la zona de tensión, ¿ya? Esto de acá yo estoy trabajando en compresión y esta partecita estoy trabajando en tensión. ¿Qué me dice la cuantía balanceada? La cuantía balanceada me dice que si viene el sismo, que si tiene que fallar mi viga, lo primero que tiene que fallar entonces es el acero de acá, ¿sí? Porque el acero tiene esa capacidad de a medida que se deforma, se va haciendo como chicle, ¿no? Se va elongando ese acero y él resiste esta flexión. Caso contrario, ¿qué ocurre con el concreto? El concreto, si empieza a fallar, lo primero que hace es romperse, ¿no es cierto? Entonces, con la cuantía balanceada nosotros estamos asegurando que lo primero que va a fallar entonces en nuestro elemento es el acero. Y ahí estamos garantizando una falla dúctil. Claro que esto lo vamos a ver también durante el segundo parcial, pero ya les adelanto un poquito, ¿no? Entonces tengo yo una falla dúctil. Si falla el concreto en primer lugar, ahí sí estoy hablando de una falla frágil y estoy hablando de fallas explosivas, lo que genera muerte y destrucción de nuestras estructuras. Entonces, lo primero, garantizar esta cuantía balanceada. ¿Y qué más me dice el código a mí? El código me dice que en zonas, sí, que la cuantía que yo debo colocar en vigas, mi cuantía en zonas sísmicas, me dice que debe ser igual al 50% de la cuantía balanceada, ¿sí? Esto para zonas sísmicas, recordarán, solamente el 50%. Y el 75% de la cuantía balanceada debo colocar en zonas no sísmicas, ¿sí? No, perdón, no sísmicas, sería zonas intermedias, ¿sí? Porque aquí en el Ecuador tenemos zonas sísmicas, o sea, zonas altas y zonas intermedias. Zonas intermedias estaríamos hablando del oriente. Entonces yo en el oriente puedo trabajar con este valorcito de acá, de hasta el 75%, pero nosotros desde la sierra hasta la costa debemos garantizar esto, ¿no? 50% de la cuantía balanceada. Entonces vamos a calcular eso ahorita. Ya le estamos dando una parte de ductilidad a nuestra estructura. Entonces vamos a calcular aquí la cuantía balanceada, ¿ya? Entonces habíamos hablado que esta cuantía balanceada es igual a 0.85 por phi, y ese valor es igual a también 0.85 por este valorcito de acá, F'C, dividido para Fy, y todo multiplicado por 6100, dividido para 6100, más Fy. Y cierro dos paréntesis, me parece, ¿ya? Ahí está la fórmula. Esa es primero la cuantía balanceada. ¿Ya? Y les dejo la formulita, entonces vamos a colocar en porcentaje. Ya, esa es la cuantía balanceada que yo debo colocar. O sea, esa es mi cuantía balanceada, ¿no? Vamos a determinar nosotros nuestra cuantía, ¿ya? Y me dice entonces a mí, nuevamente, ¿ya? Yo voy a trabajar con la cuantía de nosotros. A ver. Y me dice a nosotros que la cuantía es igual al número de varillas que nosotros ya encontramos, ¿sí? Más el número adicional, ¿sí? O sea, la cantidad de acero que yo tengo, ¿no es cierto? Multiplicado por el área de estas varillas, y todo esto dividido para el área de hormigón, ¿sí? Que sería D por el H definitivo, ¿no es cierto? Porque teníamos dos H, ¿ya? Y con eso estoy yo calculando la cuantía, es decir, la cantidad de acero dividida para la cantidad de hormigón. Y vamos entonces a calcular este valorcito de acá, a ver cuánto le colocamos. Entonces yo tengo la cuantía, ya habíamos hablado que esto es igual al número más el número adicional multiplicado por el área, y todo esto dividido para este valorcito de acá, multiplicado para B y multiplicado por el H definitivo. ¿Ya? Y entonces yo tengo lista la cuantía. A ver, Steven Marina está dibujando.
Listo, entonces tengo ahí la cuantía que también la voy a colocar en porcentaje. Bueno, listo, entonces vamos a colocar en porcentaje. Ya, y tengo entonces ahí el porcentaje y voy a jalar a todo esto, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo voy a poder yo saber que estoy trabajando con el 50% de esto? Vamos a poner un control aquí, ¿ya? Y me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y me voy a es mayor que. ¿Listo? Entonces, si este valorcito que acabamos de encontrar, la celda de aquí, es mayor que este valor de acá, dividido para 2, ahí creo que está bien. Si es mayor, o sea, el 50%, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la mitad. Entonces, dividido para 2, si es mayor se va a rellenar con claro, o sea, con texto rojo y claro, algo así, ¿no? Y vamos a jalar esto. ¿Ya? Y vamos a comprobar, entonces, cambiémosle nosotros la cantidad de acero de pronto. 28. ¿Y qué pasa si yo le bajo aquí la sección de hormigón? Ya. Entonces ahí ya no cumple, ¿no? Se va a marcar, ¿sí? Entonces se va a marcar esto de acá. Cambiémosle nomás a lo que estaba, ¿ya? Listo, entonces ahí yo pongo el control. Hasta el momento entonces estamos hablando bien, ¿no? Estamos diciendo que mi viga va a tener ductilidad porque está considerando este 50% de la cuantía balanceada. Entonces eso es darle ya ductilidad a la viga. Listo, vamos entonces a hablar también de la separación. ¿Cómo hice para poner eso de rojo? Ya, formato condicional, nuevamente. A ver, yo doy clic en la celda donde yo quiero dar el formato, ¿no? Me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y es mayor que, porque estamos diciendo que no, o sea, que si es mayor que el valor que yo voy a dar se va a subrayar. Entonces es mayor que, y habíamos hablado que no debe ser mayor al 50% de la cuantía balanceada. Entonces, este valor de la cuantía balanceada dividido para 2. ¿Ya? Listo, entonces habíamos comprobado ya que si yo bajo la sección de hormigón quiere decir que voy a requerir más acero y por lo tanto ya estoy sobrepasando esta cuantía. Entonces pongo aceptar y ahí se va a subrayar. Como habíamos dicho, ¿qué pasa si yo aquí pongo 30? Ya se está subrayando, ¿no es cierto? Entonces vamos a dejarle como estaba. Listo. Entonces vamos a armarle lo que nosotros tenemos hasta el momento. Yo tengo entonces una viga. Les voy a dibujar acá. Sí, tengo mi viga de hormigón. Tengo los estribos. ¿Ya? ¿Cómo tenemos en el Excel? ¿Cuánto nos pidió? Me dice que yo necesito en la parte superior 2 aceros. A ver, vamos a ponerle entonces. Esta base a mí me dice 35 centímetros. Este peralte, de lo que nosotros calculamos, ¿no? El primer ejemplo, aquí me dice 43 centímetros. Yo tengo Fi 16. Veamos qué pasa si le cambio un poquito al Fi 18, a ver si le podemos bajar el número de aceros. Yo voy a poner 18. Ya, ahí se cambia un poquito, ¿no? Entonces, les estoy compartiendo el Excel, ¿verdad? Entonces, le cambié a Fi 18. Me dice que en Fi 18 yo necesito 2 varillas en las esquinas y 3 aceros, ¿cómo se llama? Intermedios, ¿no? Listo, entonces me voy a dibujar acá. Yo tengo 2 Fis aquí de 18. A ver. Y necesito 3 acá. 1, 2 y 3, ¿ya? Este es el armado que nosotros tenemos de nuestra viga. ¿Qué debemos también nosotros garantizar para que sea una buena construcción, no? Estamos hablando de esta separación. Vamos a calcular ahorita esa separación y vamos a comparar nosotros con la separación mínima que nos dice el código. Esta separación mínima para garantizar yo que ingrese el concreto y llene todos los espacios y no tenga yo espacios ahí en el hormigón, ¿no es cierto? Porque, bueno, ustedes ya se encontrarán en obra, ¿no? Y por comentarles, ¿no? Yo justo ahorita estoy haciendo una obra pequeñita, bien pequeñita, como le dicen, media agua nomás así, pero yo pude comprobar ahorita, a veces uno se confía, ¿no? Cuando sale de la universidad, todo que el maestro sabe. El maestro sabe lo que él aprendió hace
20, 30 años cuando él empezó trabajando como albañil, ¿no es cierto? Y todo eso ya cambió. Una de las cosas que yo vi es que el maestro le había pedido al dueño de obra que compre nomás cualquier ripio y obviamente el dueño de la obra lo que hizo comprar el ripio más barato y ese ripio más barato es para cimentación, es decir, o sea, ni para cimentación, se utiliza para botar por ahí en los espacios para que no quede feo, no, para que quede un poquito más bonito y tenía unas piedras grandotas, piedras redondas, piedras de yo que sé, hasta unos 10 unos 8 centímetros, exagerando, ¿no? De diámetro, ¿sí? Esas piedras no van a entrar en esta partecita de acá, ¿no es cierto? Entonces, eso también por comentarles, ¿no? Que ustedes no se confíen y ya saben qué tipo de agregados es el que uno tiene que comprar para crear este hormigón estructural. Entonces, eso vamos a determinar ahorita, ¿no? Entonces, la separación, esta separación, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya? Entonces, yo me voy a una nueva hojita para que me alcance, ¿ya? Esa separación vamos determinando, ¿no? Desde fuera hacia adentro. Le voy a la base, le voy a ir quitando los recubrimientos, le voy a quitar el fil del estribo, le voy quitando todo esto, ¿no? Entonces yo digo que es igual a la base, ¿sí? A la base, al ancho de mi viga, menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 veces el recubrimiento, que tengo que irle quitando, ¿no? Menos 2 veces el fi del estribo, pero como todavía no tenemos los estribos, vamos a multiplicarle por 1, ¿ya? Por los 10 centímetros de un fi de 10 milímetros que se traduce en 1 centímetro, ¿no es cierto? Generalmente se colocan esos fis, entonces vamos a multiplicarle por 1 porque todavía no tenemos calculado y luego corregimos. Menos, vamos a multiplicar a sumar, ¿no? El número o sea, el total del acero, que ya habíamos dicho que es el número más el número adicional. Ya está medio patoja la letra, ya el número menos el número adicional y multiplicado por el fi de este strip, por el fi de este acero longitudinal. Va a ser el fi que ya habíamos puesto y a este fi le vamos a dividir para 10 porque estamos hablando el fi en milímetros y vamos a transformarle a centímetros, ¿no es cierto? Por el fi y todo esto va dividido para el número menos el número adicional y todo esto menos 1, ¿sí? ¿Por qué menos 1? Porque si yo tengo 5 varillas, por ejemplo, voy a tener 4 espacios, ¿no es cierto? Eso sí lo sabemos. Si tengo 5 varillas, ahí le estoy quitando ese espacio, ¿ya? Entonces, fuimos desde fuera hacia adentro. Yo tengo la base, le voy a restar estos recubrimientos, le voy a restar este de acá arriba, ¿no? Le voy a restar este de acá, le voy a restar estos aceros que yo tengo aquí y voy a encontrar los espaciamientos. Entonces, con esta formulita nos vamos nosotros a su ex. Y ahí determino la separación. ¿Listo? Voy a poner la fórmula. Listo, y voy a empezar. Entonces, yo digo que esta separación va a ser igual a la base menos 2 veces multiplicado por el recubrimiento menos 2 veces multiplicado por el estribo que le asumimos que es de 10 centímetros, ¿sí? Menos, abro paréntesis, el número más este número adicional y todo esto multiplicado por este fi dividido para 10, ¿ya? Cierro paréntesis y divido para el número menos este número adicional y menos 1, ¿ya? Y ahí está la forma. Es menos 950. Veamos qué pasa. Menos 2 por 1, menos este fi. A ver, menos 950, déjenme ver qué pasó. El número adicional, sí, a ver. Sí, tiene razón, claro, estoy sumando. Debo sumarlo. Ya, ahí sí, sería la totalidad, ¿no? Tiene razón, sería la totalidad de aceros menos 1. Ahí sí estamos bien. Ya, 475. Les dejo otra vez la formulita, entonces estoy sumando. Ya me he equivocado. Ahí está la fórmula. Y con eso entonces tengo 4.75 centímetros y voy a todo esto, estoy hablando en centímetros. Y acá sería, no le bloqueé. Claro, debemos bloquear la celda. Este recubrimiento le voy a bloquear
Solo el recubrimiento, ¿no? ¿Sí? Solamente el recubrimiento. A ver. Ya, ahí sí. Entonces tengo las separaciones de strips, de las varillas longitudinales, ¿no? Listo, entonces, ¿qué más necesito yo comparar? Las separaciones. ¿Ya? Y me dice el código, entonces, me voy a mi de acá, ¿ya? El código a mí me dice que esta separación máxima de acá, perdón, la separación mínima, ¿ya? La separación mínima debe ser igual a un phi del que yo estoy colocando o 2.5 centímetros, ¿sí? Esa debe ser la separación mínima permitida, entonces ahorita vamos a controlar esta separación, ¿ya? Y me voy a su hojita. Ya vamos a ver que por ahí está un poco, algo me faltó, ¿no? Entonces, la separación mínima. Y yo digo que esta separación mínima es igual al máximo valor. Entre este valor de acá, como está en milímetros, voy a dividir para 10 o 2.5 centímetros, ¿ya? Entonces, esa es la separación mínima, el máximo valor entre 2.5 o el phi del strip. Perdón, el phi del acero longitudinal. ¿Listo? Entonces, aquí por defecto me dice 2.5, obviamente, centímetros. Ya, ese es el mínimo. Vamos nosotros acá. Le voy a copiar el formato. Ya, todavía me falta. Listo, entonces vamos a poner un control aquí y ya vamos a ver que algunos de estos no cumplen, ¿ya? Yo voy a poner un control y voy a decir que esto es así. Sí, esta separación es mayor o menor, podemos ponerlo, cualquiera de los dos. Si esta separación es menor a la separación mínima permitida, si es menor, entonces yo voy a decir que está mal, ¿no es cierto? Y si está bien, entonces voy a decir que es ok. Listo, entonces ahí tengo, si es menor. Si es menor es no. ¿Sí? Si es menor estoy mal. Ya, entonces aquí pongo ok. Listo, y el resto me dice no. ¿Sí? Eso mismo. A ver. Y vamos a verificar entonces dónde podemos cambiar. ¿Listo? Entonces aquí me dice phi de 14, phi de 18. ¿Qué pasa si le aumentamos? ¿Ya? Si le aumentamos un poquito, entonces yo tengo phi de 16, el phi de 14 no me daba, phi de 16 y phi de 16. ¿Ya? Entonces ahí estoy cumpliendo nuevamente. Con esto de acá, yo estoy garantizando que mi concreto va a fluir dentro del elemento, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros debemos garantizar, no dejar espacios o porosidades. Entonces ahí estoy hablando de la separación mínima. ¿Qué más me falta? Ahora vamos a hallar otra reglita de ductilidad. Ya con esto acabamos las vigas, ¿no? Entonces, me voy acá. Y habíamos hablado, ya he borrado, ¿ya? Nosotros habíamos hablado entonces una regla más de ductilidad, ¿sí? Yo tengo mi viga y tengo una viga embolado ahí. Nosotros tenemos nuestro acero negativo en la parte superior, por ejemplo, ¿ya? En la parte superior. Esta habíamos dicho que es de la S negativo. Si nosotros estamos hablando en volado y esta regla de ductilidad les explico por qué viene y no solamente para que sepan que debe ser así. Los países más desarrollados en esto de la sismoresistencia hacen estudios permanentemente para determinar estos valores que nosotros estudiamos de la ductilidad. Si yo tengo una viga en volado y este experimento fue el que se hizo, mi viga siempre va a estar sometida a una carga P en este sentido, ¿no es cierto? Una carga puntual en ese sentido. Los volados siempre van a estar sometidos a esa carga y toda la vida van a estar sometidos a la carga. Pero llega un instante, ¿sí? Cuando viene el sismo, este instante se produce en el sismo, que se revierten los momentos y las cargas por acción de estas fuerzas sísmicas. Y si se revierte, entonces, ¿qué significa? Que va a venir una carga en el otro sentido, la misma carga P en el otro sentido. Si yo estaba hablando de que toda la vida mi carga va a estar sometida a esta, mi viga va a estar sometida a esta carga, aquí se va a fisurar el hormigón, ¿no es cierto? El hormigón está fisurado. Otra cosa que decimos, el hormigón, las vigas nacen fisuradas. Desde que ustedes desencofran, la viga ya está fisurada, ya tiene agrietamientos, ¿sí? Por eso nosotros también colocamos siempre inercias agrietadas al momento de hacer la modelación, ¿no es cierto?
Entonces aquí va a estar esta cantidad de, o sea, siempre va a estar esta grieta. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si yo tengo el acero negativo, en este sentido de acá, el acero positivo, perdón, al momento que se revierten estas cargas, estas fuerzas, va a aparecer otra grieta aquí, ¿sí? Porque se crea la otra grieta, ¿no es cierto? Por acción de esta fuerza se va a crear esta grieta de acá. Entonces, los ensayos que han hecho estas personas de estos países me dice que si yo garantizo acá por lo menos el 50% del acero negativo, es decir, si el acero positivo es igual o mayor al 50% del acero negativo, yo garantizo que cuando se reviertan estos momentos, esta fisura ya se habrá cerrado y aparece la de acá, ¿sí? Pero si yo no cumplo esta condición, esta viga va a tener esta fisura. Si tengo menos cantidad de acero y esta viga aparece esta fisura de acá, las dos fisuras se encuentran y ¿qué pasa? Estos se cortan, ¿cierto? Se corta nuestra viga. Entonces esto sí es determinado, o sea, les enseño el por qué, ¿no? Esto es estudiado y calculado. Entonces ellos dicen que debe garantizar el 50% del acero negativo en la parte superior, entonces en la parte inferior. Entonces eso vamos a calcular, ¿no? Y voy a colocar que el acero positivo va a ser igual a este 50%, ¿sí? Pero de una vez vamos a calcular el número, ¿sí? O sea, yo puedo calcular la cantidad de acero, pero podemos transformarle al número, ¿ya? Y ahí sí va a ser un poquito. Déjenme ver cómo le hacemos. Perdón, ¿ya? Vamos a calcular en vez de centímetros cuadrados, ya le vamos a calcular en unidades. ¿Cuántas unidades debo colocar aquí, ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo voy a sumar estos dos de acá, ¿no? 2 más 3 me daría 5, por ejemplo. Entonces, si es impar, ¿qué debo hacer? Yo voy a coger la mitad más 1, y si es par, solamente cogería la mitad. Y eso lo vamos a hacer en el Excel, ¿ya? Y déjenme ver si le copio por ahí para no olvidarme. Ya les... Espera un segundo. Espérenme. Disculpa. Porque esa fórmula... Ya les copio aquí para poderle hacer, porque no recuerdo muy bien cómo es, ¿ya? Es un formato condicional, si es par. Número adicional sería para 2, ¿ya? Espérenme un segundo. Ya, ahí sí. Vamos a hacer lo que les dije ya en nuestro Excel, ¿no? Listo. Y entonces habíamos hablado que si yo tengo par, cojo la mitad. Y si tengo impar, sería la mitad más 1, ¿ya? Entonces voy a poner eso de ahí y pongo el formato condicional. Sí. Ya, y voy a poner así. La fórmula en el Excel es si es punto par, ¿sí? Les aparece, es punto par. Voy a decir que haga este valor más el número adicional, ¿ya? Coma. Y si no, voy a decir este número más este valorcito de acá, dividido para 2. Ahí estoy haciendo, ¿no? Que si es par, le divido para 2. Y le voy a poner una fórmula más, que es el entero, ¿sí? Que me haga el entero, paréntesis, de la cantidad de acero, dividido para 2, y más 1. A ver. Sí, creo. Más 1. ¿Ya? Déjenme ver si esa es la fórmula. Si en todos me da igual. Listo, sí, esa es la fórmula, ¿ya? Más 4, 6, 2 más 5, 7. Ya les dejo ahí la formulita para que puedan observar. Y con eso yo ya tengo el número de aceros en la parte inferior, es decir, el acero positivo, que va a aguantar los momentos positivos, ¿no? Ya creo que ahí. Sería 2 más 5, 7, sí, ahí estamos trabajando, ¿no? Entonces yo ya tengo
la cantidad de aceros. Tengo diseñada la viga, es decir, la sección de hormigón, la cantidad de acero negativa y la cantidad de acero positiva. ¿Qué me faltaría determinar a mí si con este armado mi viga resiste estos momentos de diseño, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hablar una cuestión más. Antes de acabar la viga vamos a hablar entonces de una cuestión más. Estábamos hablando nosotros de la regla de ductilidad. Esta que acabamos de ver es una de las reglas de ductilidad. Garantizar este 50% del acero negativo. ¿Qué más habíamos hablado? Aquí borrémosle esto. Otra de las reglas de ductilidad es la cuantía debe ser igual al 50% de la cuantía balanceada. El otro habíamos hablado que el acero positivo debe ser igual a por lo menos el 50% del acero negativo, ¿ya? Con eso nosotros le estamos dando ductilidad a mi viga. ¿Y qué más me falta? Algo muy importante que no calculamos, pero que nosotros debemos garantizar en la construcción, que vienen a ser las patas y ganchos, ¿sí? Patas y ganchos. Entonces, como les digo, o sea, los países desarrollados que se encargan a estos sísmicos se matan haciendo estudios para que nosotros no hagamos caso, ¿no es cierto? ¿Cuál es de este de acá? ¿Sí? Si yo tengo un estribo, bueno, este es un estribo, ¿no? Aquí está cortado, ¿ya? No, estos dobleces, no estribos, estos dobleces mismos. Aquí me dice que yo debo garantizar este 4dB, ¿sí? 4 veces el diámetro de la barra, debe ser el radio de curvatura de nuestros elementos, y esta de acá, esta longitud debe ser 12 veces el diámetro de la barra, ¿no es cierto? 12 dB. Entonces, esto yo puedo colocarlo en los planos, ¿no es cierto? Yo sé que es 4 veces el diámetro de la barra y la longitud de desarrollo va a ser 2 veces el diámetro de la barra, ¿sí? Esto es muy importante en esto de la ductilidad. Ahí yo voy a garantizar, entonces le pongo más, ¿cómo sería? Le pongo más trabas al sismo para que se demore más, para que disipe energía. Y el último también, la última regla de ductilidad también se refiere a patas y ganchos, pero si yo tengo un volado, sobre todo en los volados, ¿no? Si yo tengo un volado aquí, yo tengo mi acero y entonces este de acá a 45 grados. A ver, voy a remarcar. Esto debe terminar a 45 grados o 135 grados, como me dice el código, ¿no? Si yo mido el ángulo de afuera. Listo, 45 grados, 45 grados. ¿Por qué? Porque como yo les digo, ¿no? El momento en el que viene el sismo se revierte en momentos y se revierte en las fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primerito, se va a salir este recubrimiento de acá, que nosotros decimos que es 2.5 centímetros. Se sale ese recubrimiento, ya no tiene de dónde agarrarse el concreto. ¿Qué es lo que pasa? Como golpea el sismo, si nosotros tuviéramos recto, ¿no? Dibujémosle acá. Si nosotros tuviéramos recto a 90 grados, ¿qué es lo que pasa? Esto, o sea, difícil dibujarle, ¿no? Pero espero que me entiendan, ¿ya? Esto de acá se va haciendo una sola, ¿no? Se va, o imagínense que ustedes le mueven mucho, ¿ya? Esto se va a borrar y se queda una sola, y esto se sale, ¿sí? Se va a salir. Entonces, si yo tengo 45 grados, ya tiene de dónde agarrarse, ¿no? Se va a agarrar de toda esta parte del concreto y no va a permitir que suceda esto de acá, que se vuelva todo horizontal, ¿no? Y salga esta varilla, ¿sí? Dicen algunos ingenieros que durante el sismo de Pedernales encontraron esto, ¿sí? ¿Qué sucedió esto? Que esta patita de acá se puso horizontal, ¿no? Y se salían los aceros. Entonces es importante que esto, en los volados a 45 grados, por favor. Y esto les revisan en el municipio. Si ustedes ya están trabajando de dibujantes, déjenle esto en el municipio, no les dan paso si no tienen este doblez de 45 grados. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 reglas de ductilidad que hasta el momento hemos visto en vigas, y ya vamos a ver en columnas qué sucede, ¿ya? Entonces vamos a determinar nosotros si lo que acabamos de hacer va a resistir este momento de diseño de acá. Y entonces voy a poner dos valores, voy a poner A y voy a poner el momento resistente. ¿Y a qué se refiere entonces esos momentos, esos valores de acá? Me voy nuevamente acá a mi sección, voy a borrar esto, voy a dibujar la sección de mi elemento. Listo, tengo mi viga y tengo acá los armados, ¿ya? Yo me invento, no sé cuántos tengo acá, ¿ya? Listo. Nosotros habíamos dicho, o nosotros sabemos, que de toda esta sección que tengo aquí, solamente una parte
una parte trabaja a compresión, ¿sí? Esta partecita está trabajando a compresión de toda la sección de hormigón y el resto está trabajando en tensión, ¿ya? ¿Qué más sabemos nosotros? Que aquí obviamente se generan fuerzas de compresión. Yo voy a de acá. Y si no se recuerdan de esto, igual el siguiente parcial trabajamos con esto, ¿ya? Entonces, yo tengo una fuerza resultante aquí de compresión. Y acá tengo una fuerza resultante que está trabajando en tensión. Para que mi viga esté en equilibrio, para que todo el sistema esté en equilibrio, yo digo que la compresión es igual a la tensión, ¿no es cierto? Si yo igual esas dos fuerzas se anulan entre sí, estoy hablando de la primera ley de Newton, ley de la inercia, ¿no? Entonces, compresión es igual a tensión. Y yo sé que la compresión es igual a 0.85 de F'C por A y por B, ¿sí? Y yo sé que la tensión, esto va a ser igual a la cantidad de acero por Fy, ¿sí? Ahí estos valores, la compresión entonces es igual a este valorcito de acá y la tensión es igual a ASY, AS por Fy. ¿Qué conozco yo? El F'C conozco, este valor de A no conozco, el valor de la base sí conozco, el acero sí conozco y Fy también. Entonces voy a determinar este valor de acá. Y entonces yo digo, despejando, ¿no? Si yo tengo que 0.85 por F'C por A por B es igual al AS por el Fy. Voy a despejar A y me dice que es igual al AS por el Fy dividido para 0.85 por F'C y por B, ¿ya? Y tengo este valor de A. Y este valor de A es el que efectivamente está trabajando a compresión. De toda la sección de concreto, solamente eso está trabajando a compresión. Entonces, con esta fórmula me voy a calcular. Y digo que esto es igual al AS, es decir, cuál es la cantidad del acero en compresión, ¿no es cierto? Del acero que está trabajando a compresión. Sería este número de acá, más este numerito de acá, multiplicado por el área que tengo acá, ¿sí? Entonces ahí tengo la cantidad, a ver, sí, la cantidad de acero por el Fy, a ver, por Fy, que le voy a bloquear, ahí estoy a S por el Fy, dividido para 0.85 por F'C, que va bloqueado, y por B. Ya, ahí les dejo un ratito la fórmula y me esperan, ¿ya? Listo. Entonces ahí tengo la formulita. Y tengo ese valor de compresión. Entonces, a ver, por el área y por el Fy. ¿Sí? Eso mismo está. Ya. Listo, entonces tengo el valor. Y ya podemos ver, ¿no? O sea, tenemos una idea. De los 43 centímetros de peralte que nosotros le dimos a la viga, únicamente 8.55 centímetros de esta viga trabaja a compresión. Y entonces, no sé si está bloqueado el Fy y el F'C. Sí está bloqueado, ¿ya? Y le voy a jalar a todo esto, ¿ya? Ya ahí tenemos ya entonces cuánto está trabajando a compresión. ¿Y para qué me sirve esto? Espérenme un segundo, le arreglo la pizarra. Ya. Listo. Listo, entonces habíamos hablado, ¿no? Yo estoy en esta zona de acá. ¿Y qué pasa si yo quiero determinar cuál es el momento resultante? Voy a borrar esto de acá. No es nada más que una sumatoria de momentos en un punto. Estoy borrando esto de acá. ¿Ya? Y generalmente, ¿cómo se hace este momento? Sabemos nosotros que este valor de acá es el peralte efectivo, ¿verdad? Este es el valorcito de D, que es el peralte efectivo. Este es el valor de A que acabamos de determinar.
si yo hago momentos en este punto, en estos dos de acá, ¿sí? Yo voy a determinar el momento, entonces este es el brazo de palanca, ¿no es cierto? ¿A qué sería este valorcito de acá? Es igual a D menos el valor de A sobre 2, ¿sí? Y con eso yo encuentro esta distancia entre las dos fuerzas. Y habíamos dicho entonces que el momento es igual al área de acero, o sea, si yo voy a hacer momentos en este punto, ¿no? Por lo tanto, se elimina la fuerza de compresión y yo tendría solo la fuerza de tensión. Sería el AS por el FY y multiplicado por el brazo de palanca, que es D menos A sobre 2, ¿sí? Si yo hago momentos en este punto C. Entonces, se elimina la fuerza de compresión, tendría la fuerza de tensión multiplicado por el brazo de palanca, ¿ya? Está un poquito desincronizada la pantalla, esperemos que ya se... el AS por el FY. A ver, ¿sí? Multiplicado esto y por D menos A sobre 2 y por 100.000, ¿ya? No sé si ya apareció. No, bueno, vamos, ya, ahí sí ya creo que ya apareció, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces voy a sacar el momento resistente de esta viga. Ya habíamos dicho entonces que es igual al AS por el FY. ¿Y cuál es el AS? Del acero en compresión, ¿no es cierto? El que está trabajando en compresión. Entonces sería el número más el número adicional multiplicado por el área de estas varillas, multiplicado por el FY, ¿sí? A este le voy a bloquear. Y multiplicado por el valor de D, que ya calculamos, el peralte efectivo, menos este valor de A dividido para 2. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo los valores. Y para pasarle a toneladas, metro, porque yo estoy trabajando en kilogramos, centímetros, voy a dividir para 100.000. ¿Ya? Entonces tengo la fórmula ahí. Y vamos a determinar entonces el momento resistente de la viga. Listo. Tengo entonces el momento resistente, si estaban bloqueadas, sí, solo el FY. Y voy a jalar todo esto y estoy hablando de toneladas metros, porque es un momento, ¿no es cierto? ¿Qué debo comprobar? Que el momento resistente de la viga sea mayor al momento de diseño, ¿sí? Y a simple vista podemos nosotros verificar que es mayor. Aquí tengo 1878, 1596, 2285, 19, ¿sí? Todos los momentos son mayores, pero por si acaso voy a poner un control, ¿no? Nuevamente, formato condicional, reglas para resaltar celdas y es mayor que, ¿ya? Si este valorcito de acá es mayor, ¿cómo sería, sí? Pero ahí se va a subrayar este. Es menor que, ya, estoy mal, sí, porque si no, sí, siempre se va a subrayar. Si este valor de acá, formato, es menor que, ¿no es cierto? Si este momento resistente es menor que el momento de diseño, que este valor de acá, yo voy a hacer que se rellene, ¿no? Que se rellene, voy a poner OK, ¿ya? Obviamente como es mayor, no va a pasar, ¿ya? Y tengo entonces determinado el momento resistente. ¿Qué quiere decir este momento resistente? Como ustedes pueden ver, nosotros únicamente dándole ductilidad, cumpliendo las reglas de ductilidad de la cuantía balanceada, de la cantidad de acero, estoy garantizando que mi viga va a resistir al diseño. Y con este peralte, si ustedes recuerdan que ya vimos la clase 43, 47, que no son los que usualmente utilizamos y que siempre redondeamos, tranquilamente estoy resistiendo estos momentos. Conclusiones de esto. Primero, no hace falta que yo le redondee si tengo 43 a 45, si tengo 47 centímetros a 50, porque ya vimos que eso representa un costo económico. ¿Qué más vimos? Si yo garantizo las reglas de ductilidad, en el primer intento yo determino el momento resistente, ¿sí? Y cumpliendo todo esto de la ductilidad. Yo recuerdo que en la universidad siempre hacíamos a mano y si no cumplía volvía a calcular y volvía a calcular siquiera unas 3 veces hasta que me dé. Porque no me enseñaban estas reglas de ductilidad, sino que me daban fórmulas y yo voy aplicando las fórmulas hasta que me salgan, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, estas herramientas del Excel es muy fáciles de usar y nos ahorramos un montón de tiempo. Y segundo, ustedes ya saben que si le dan ductilidad a la viga, su viga va a resistir tranquilamente los momentos de diseño, ¿ya? Entonces, ¿ves entendido lo que quiere decir vigas?
El diseño de corte lo vamos a hacer luego para determinar la cantidad de estribos, ¿no? Y el diámetro de los estribos, porque en el corte sí hay que ponerle bastante atención porque no se juega con el corte, ¿ya? Listo, entonces hemos determinado lo que es vigas. Voy a poner acá en la computadora. Y vamos a trabajar entonces a lo que corresponden las columnas. Y vamos a tratar de hacerlo de la manera más breve, ¿no? Entonces, primero que nada, yo voy a poner aquí, a ver, vamos a elegir 6 celdas, 7 celdas. Y le voy a reducir el tamaño. Y a este le voy a poner acá. Así le vamos a trabajar, ¿no? ¿Ya? Y voy a colocar datos de columna. Ojalá alcancemos un poquito a acabar esto de acá. Ya. Tenemos entonces ahí. Este no le voy a poner. Ya. Listo. Tengo entonces los datos de la columna. Vamos a trabajar columnas. ¿Qué es lo primero que debo entender? La estructura que estamos calculando, que estamos diseñando, les había dicho yo. Déjenme ver, le voy a borrar esto de acá, ¿ya? Les había comentado entonces que tiene esta cantidad de pisos, ¿no? Aquí está, a ver. Sí, prácticamente sería aquí el suelo de fundación. Tengo 2 subsuelos acá, ¿sí? Que obviamente corresponderán a parqueaderos. Aquí tengo 3 pisos, sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 pisos de locales comerciales. Aquí tendría 3 pisos, 1, 2, 3. 3 pisos. A ver, no quiere rayar. A ver, espérenme, está que no quiere rayar el lápiz. ¿Ya? 3 pisos de oficinas y 4 pisos de departamentos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Más o menos ahí, ¿no? Entonces tengo 4 pisos de departamentos. Vamos a verificar nosotros ahorita el diámetro, las columnas, qué carga soporta esta columna y un predimensionamiento de la columna, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos corresponde en este momento. Vamos a ver cuánto necesitamos. Y vamos entonces en primer lugar a colocar cargas muertas y cargas vivas de la columna. Entonces vamos a analizar, ¿no? Yo tengo este de parqueaderos, aquí me falta. A ver, aquí me falta entonces. Estos vienen a ser los parqueaderos. Vamos a ver cuántas losas resisten los parqueaderos, ¿ya? Este es el suelo de fundación, obviamente no voy a hacer nada. Esta losa de acá resiste el parqueadero, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una losa que resiste el parqueadero. Esta losita de acá, lo que va a resistir ya son las personas que caminan en los locales comerciales, ¿no? Entonces para locales comerciales tendría 1, 2 y 3 losas, ¿sí? Aunque esta ya vamos a ver. Entonces, para locales comerciales serían 3 losas. Sí, porque esta última losa de acá ya resiste las cargas de las personas de las oficinas. Entonces, para oficinas tendría 1, 2 y 3. Nuevamente, 3 losas, porque esta de acá ya está resistiendo de los departamentos, ¿no es cierto? Entonces sería para departamentos 1, 2, 3, 4 y esta de acá también le vamos a poner 5, ¿sí? Porque aunque esta es la losa de cubierta, va a pertenecer a los departamentos o vamos igual a calcularle como losa de cubierta, pero también vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces tengo un piso, 3, 3 y 5, ¿ya? Y eso me voy acá a mi Excel y vamos a colocar. Entonces, vamos rapidito, ¿no? Yo tengo ¿cuántos? Tengo 4 secciones. Entonces voy a poner la carga muerta 1 y la carga viva 1 y el número de pisos. Carga muerta 2, carga viva 2 y el número de pisos. Carga muerta 3, carga viva 3 y el número de pisos. Y la carga muerta 4, carga viva 4 y el número de pisos, ¿ya? Estos datos, entonces, lo mismo que acabamos de calcular. Si yo estoy calculando para parqueaderos, la carga muerta va a ser igual a la del parqueadero y la carga viva va a ser igual a la del parqueadero y el número de pisos de este sí es ingresado. Habíamos dicho que es 1, ¿verdad?
Entonces le voy a bajar y este dato es ingresado. Ahí vamos a ver. Y le vamos a copiar el formato aquí, acá y acá. Listo. Entonces tengo siguiente, carga muerta 2 va a ser igual a esto de acá. Ay, no sé qué pasa. Carga muerta 2 y la carga viva 2. Y el número de pisos habíamos dicho que son 3 losas. Carga muerta 3, carga viva 3. Y habíamos dicho también que son 3 losas. Y la carga muerta 4. Tengo este de acá. La carga viva 4. Y el número de pisos habíamos dicho que son 5 pisos, ¿ya? Entonces tengo ingresadas, ¿en qué unidades? Toneladas por metro cuadrado. A ver, listo. Ya. Entonces tengo cargas muertas y cargas vivas y el número de pisos. ¿Qué más me falta para yo determinar la carga última que soporta la columna? El área tributaria, vamos a poner un valor de PU. Y vamos a determinar el AG también. Control K. Listo, entonces voy al área tributaria. Si nosotros estamos hablando que para la viga cogimos la sección más crítica de la losa, para la columna voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y entonces esto ya habíamos seleccionado. Yo tengo aquí el paño de la viga. Habíamos dicho que la viga que yo voy a diseñar es esta de acá, ¿sí? Por lo tanto, mi columna también va a ser la más crítica en esta sección de aquí. Habíamos hablado que este es L1, L2, L3 y L4. Y para calcular el área tributaria facilito, ¿no? La mitad de todas estas longitudes. ¿Sí? Entonces esta vendría a ser el área tributaria. Y así vamos a calcular la mitad de cada una de ellas. ¿Ya? Y como es área, entonces yo voy a determinar el área tributaria de la siguiente manera. Sería L1 dividido para 2 más L2 dividido para 2 y multiplicado por L3 dividido para 2 más L4 dividido para 2. ¿Listo? Entonces tengo ahí el área tributaria. ¿Listo? Entonces esto tengo en metros cuadrados del área tributaria. ¿Y a qué sería igual el PU? Este PU es la carga última que resiste nuestra columna. Entonces a este PU también vamos a mayorarle con el 1.2 de la carga muerta más el 1.6 de la carga viva por el área tributaria y más un factor de mayoración. Y aquí vamos a colocarle este, ¿ya? Le voy a bajar un poquito. Y a esto le voy a copiar el formato. Nosotros habíamos hablado, si ustedes recuerdan, que este factor de mayoración, yo le voy a poner entre paréntesis para vigas, y a este factor de mayoración le voy a poner para columnas. En este factor de mayoración de las vigas, nosotros consideramos entonces la losa y esta partecita de las vigas descolgadas, ¿sí? Esa parte que no habíamos considerado el peso propio de la viga. Para columnas con este factor de mayoración también vamos a considerarle el 15% de peso extra, es decir, el peso propio de las columnas están dentro de este 15%, aunque a veces puede ser, o sea, del 15 al 20%, ¿sí? Porque la columna también tiene un peso bastante grande, ¿ya? Y vamos a hacer entonces 1.2 de la carga muerta. ¿Cuál es la carga muerta? Este valor más este valor de acá, más este valorcito de acá. Ah, por el número de pisos, claro, estoy mal, ya, es la carga muerta por el número de pisos que actúan en la carga, más esta por el número de pisos, más esta carga muerta por el número de pisos, me ayudan a ver si estoy bien, y más esta carga muerta por el número de pisos, ¿sí? Carga muerta por el número, sí, creo que estoy bien, ¿ya? Y más 1.6 multiplicado por la carga viva por el número de pisos más esta carga viva por el número de pisos más esta carga viva por el número de pisos y más esta carga viva por el número de pisos. ¿Listo? Entonces tengo 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Todo esto voy a multiplicar por el área tributaria y le voy a mayorar con este factor de acá. Sí, ahí estoy considerando peso propio de las columnas. ¿Listo?
Entonces, con eso yo determino el PU. Es la carga última. ¿Ya? Y estoy hablando de 540.12 toneladas por ser una carga puntual, ¿no es cierto? Para columnas. Listo. Creo que hay muchos métodos para calcular columnas. Realmente yo he visto un montón. Pero nosotros vamos a trabajar con este de acá que yo les voy a explicar, ¿sí? No sé si ustedes han estudiado la curva. Este no le voy a borrar. A ver, espérenme. Yo me quedo con este. A ver. Ya, ahí sí. Ya. No sé si ustedes han estudiado entonces el diagrama de interacción de una columna, ¿sí? Yo tengo acá entonces el PU y acá tengo los momentos que se generan. Pero parece que está desincronizado. A ver. Ya, ahí sí, ya está. ¿Y cómo es la forma de este diagrama de interacción? A ver, más o menos es así, ¿verdad? Ya, yo tengo entonces el diagrama de interacción. ¿Qué me dice este diagrama de interacción a mí? Yo tengo aquí el PU, ¿no es cierto? El que nosotros acabamos de calcular. El PU máximo que resiste la columna. Si yo estoy hablando que mi columna resiste el PU, ¿sí? Cuando la columna está sometida a carga sin presencia de momentos, entonces la columna resiste el 100% de la carga última. Sin embargo, cuando aparecen los momentos, como está aquí en esta partecita los momentos, esta capacidad de resistir la carga va disminuyendo, ¿no es cierto? Si yo ya tuviera un momento por aquí, por esta zona, entonces ya resiste menos capacidad. Es decir, ahora la columna debe soportar el PU y debe resistir los momentos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo he pasado del rango lineal al rango no lineal, por ejemplo, por sismos. Esto generalmente por el sismo, ¿no? Porque viene el sismo y ya pasa del rango, o sea, si son excesivas estas fuerzas y mi estructura no tuvo la capacidad de disipar energía, ya existen estos efectos P delta que le llamamos, entonces ya existe un momento adicional en la columna. Entonces ahí estoy hablando de que la columna debe resistir tanto la carga como el momento. Y esto ocurre, como les dije, durante los sismos. ¿Y cuándo ocurre lo máximo? Ustedes pueden ver, hagámosle aquí, ¿no? Aquí es el máximo momento. ¿Cuándo ocurre el máximo momento? A este se le llama PB, ¿sí? Durante el sismo. Ahí ocurren los máximos momentos que debe soportar una columna. Entonces, con este diagrama de interacción, yo voy a determinar cuál es la cantidad de concreto que necesito. Esta partecita, esta línea que divide lo máximo, el momento máximo, aquí me indica que mi columna está trabajando a compresión y bajo esta línea mi columna está trabajando a tensión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a qué debo diseñar mi columna? ¿Compresión o a tensión? Alguien que me diga, por favor. Compresión. A compresión. Ya, todos decimos que es la compresión, ¿ya? La columna, si nosotros dibujamos la columna, toda la vida va a estar sometida a compresión, toda la vida. Sí, porque el hormigón resiste a compresión. Pero si yo estoy hablando que siempre debo diseñar para el evento más extremo, debo diseñar mi columna a tensión, ¿sí? Porque a compresión va a estar toda la vida. Pero viene el sismo y, como les digo, revierte momentos, revierte fuerzas y empieza a trabajar a tensión. Entonces yo debo diseñar mi columna a tensión, garantizar que va a resistir la tensión cuando viene el sismo, ¿sí? Eso es análisis, eso es diseño por desempeño. ¿Cómo espero yo que resista mi elemento, no? Entonces, al hacer nosotros esta curvita, se determina, o se ha determinado que más o menos este valor del momento máximo se encuentra a 1/3 del PU, ¿sí? Si yo entonces dividiría este PU, que ya vamos a ver la fórmula, ¿no? Para 3, estoy garantizando que mi columna está trabajando en la zona de tensión, simplemente haciendo ese análisis, ¿ya? Entonces, ahí estoy garantizando que voy a trabajar a tensión, porque eso es lo que a mí me interesa, diseñar para el evento más crítico, ¿ya? Entonces, la fórmula para determinar el PU me dice que es igual a 0.85 de F'C por AG más el AS por el FY, ¿sí? ¿Qué me indica esta fórmula? Que está trabajando todo el concreto y está trabajando todo el acero para resistir la carga última. Sabemos nosotros también que el AS es igual a la cuantía por AG, por la sección de concreto. Entonces, lo que yo quiero hallar es esa sección de concreto, ese AG. Entonces, ya estoy viendo que aparece en términos de AG.
Y algo que nosotros sabemos que nos dice el código, que esta cuantía mínima para una columna debe ser igual al 1%, no debe bajar de este 1%, eso sí lo sabemos, ¿no es cierto? Pero para efectos del predimensionamiento, porque estamos haciendo prediseño y luego vamos a comprobar con el ETABS, nosotros vamos a ponerle 1.2%, ¿ya? Para tener ese rango de si yo me pasé, le puedo bajar, ¿sí? Para no estar de que si estoy muy abajo, muy por debajo, yo debo subirle la sección, ¿no? Más bien si le predimensioné mucho, yo le bajo. O sea, pero es la idea del predimensionamiento, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros ya tenemos estos valores de acá. ¿Qué más me falta determinar, ya? Entonces, reemplazando esto, ¿no? Yo tendría que el PU es igual a 0.85 por F'C por AG, que es la sección de concreto, más, si yo reemplazo este valor sería la cuantía, ¿no? 0.012 multiplicado por AG y por el FY, ¿sí? Estoy reemplazando esto de acá en la primera parte. Listo. Nosotros conocemos, entonces, ya conocemos esta partecita de acá, ¿no? O sea, nosotros ya conocemos del PU. ¿A dónde quiero llegar con esto? Les quiero dar una clave a ustedes para que más o menos tengan la idea de cuál sería la sección de una columna, ¿sí? Una idea. Porque luego lo vamos a utilizar y para que ustedes, si están en obra y les dice ingeniero, vea, tengo estas luces de aquí, esta estructura de aquí, ¿cuál debe ser la sección de mi columna? Si ustedes se van al software, se van a demorar una semana completa, van a modelar todo el edificio y ahí recién van a sacar el PU, ¿no es cierto? Yo les quiero dar la clave para que ustedes sepan más o menos cuál es el área que deben utilizar, ¿ya? Entonces solo vamos a reemplazar con valorcitos sencillos, ¿no? Solo para darles una idea. Nosotros generalmente usamos hormigón de 210 y el FY sí 4200, ¿no? No hay nada que hacer con ese FY, siempre es 4200. Listo, entonces reemplacemos. Si yo multiplico este valor de acá, 0.85 por 210 y multiplico 0.12 por el FY, si yo calculo eso, hago en la calculadora. Si ustedes tienen la calculadora ahí, no me van a dejar mentir, ¿no? Entonces el PU sería 178.5 de AG. ¿De dónde saqué este valor? Si yo cojo la calculadora y multiplico 0.85 por 210, ¿sí? Listo. Y más este valor de acá. Si yo multiplico 0.012 por 4200, que es el FY, me va a dar 50.4 aproximado, ¿no? 50.4 de AG, ¿ya? Si yo sigo resolviendo, saco factor común, ¿no es cierto? AG, y voy a sumar 178.5 más 50.4, y entonces el PU va a ser igual a 76.3 por AG, ¿ya? Listo. Entonces, ¿a qué quiero llegar eso? Si yo tengo hormigones normales de 210, ¿sí? La clave que yo les quería dar es que para yo determinar el AG, el área de acero que yo de concreto que yo necesito, divido la carga última para 76, ¿sí? Aproximadamente 76. Esa es una clave bastante buena que a mí me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Así como ustedes vieron que yo hice el PU, que calculé el PU, entonces divido el PU para 76 y ya saco un valor. Entonces vamos a continuar así con los números nomás, ¿no? Listo. Entonces yo tenía el PU, entonces tengo AG y es igual, nosotros sacamos 540.12, ¿no es cierto? 540.12 era el PU que yo calculé. Esto está en toneladas y voy a pasarle a kilogramos para trabajar en centímetros, ¿no? O sea, para transformar las unidades y dividido para 76, ¿ya? Entonces tengo mi AG, que va a ser igual a 7.106.84 centímetros cuadrados, ¿ya? Este es el área de concreto que yo necesito para resistir este PU que nosotros calculamos ahorita en esta estructura. La clave es dividirle para 76. Entonces, ¿cómo saco yo la raíz? ¿Cómo saco yo el área, o sea, en unidades que yo entienda, ¿no? Le sacaría la raíz cuadrada de esto, si yo quiero hacer. A ver, antes de eso, yo tengo ahí mi columna. Este es el AG que yo necesito. Entonces, le digo al arquitecto, puede ponerme columnas circulares, rectangulares, columnas cuadradas. Lo importante es que me cumpla con esta sección, con esta área de concreto. Sí, ahí puedo diseñar la columna que yo quiera, siempre y cuando cumpla este AG. Y entonces yo le saco la raíz cuadrada, ¿no? Si ustedes le sacan la raíz cuadrada de este valorcito, les va a dar más o menos 84.30 centímetros. Obviamente si es raíz cuadrada serían los dos valores, ¿no?
que yo voy a aproximar a 85 centímetros. Entonces, mi AG, yo estoy hablando que mi sección, si quiero hacer cuadrada, sería 85 por 85 centímetros, ¿no es cierto? Y yo ya tengo el predimensionamiento para mi edificio, en este caso para mi edificio, ¿no es cierto? Y si yo estoy hablando de que tengo 12 pisos, 10 pisos, ¿no? Esto será para los primeros pisos. Ya luego vamos a ver cómo vamos disminuyendo, siempre ocupando este AG del PU dividido para 76. Entonces, con esta clave nosotros vamos a ir predimensionando, porque aquí necesitaré columnas más resistentes, pero acá necesitaré columnas más pequeñitas, ¿no es cierto? O sea, puedo ir disminuyendo la sección. Entonces, ahorita ya sacamos un predimensionamiento, así solamente lanzando números. Pero para el Excel entonces vamos a hablar de el Excel, ¿no? Entonces yo digo que el PU va a ser igual, o sea, el PU ya teníamos, ¿no? El PU me dice que es igual al AG, el PU entonces habíamos hablado que es igual a 0.85 por F'C por AG más 0.012 que es la cuantía por AG y por FY, ¿verdad? Y habíamos hablado entonces, a ver, este PU es igual al AG dividido para 0.85 por F'C más 0.012 por FY, ¿ya? Si yo estoy hablando en términos de AG. Y habíamos hablado que para trabajar en la zona de tensión, en esta zona de acá, dividía para 3, ¿no es cierto? Dividía el PU para 3. Entonces todo esto viene dividido para 3. Y yo en el Excel voy a ingresar esta fórmula, ¿no? 3 veces el PU y por 1000 para transformar las unidades y dividido para todo lo que está ahí. 0.85 por F'C más 0.012 por FY, ¿ya? Y con eso yo ingreso al Excel. Listo. Entonces, con esa fórmula vamos a entrar. Algo que me faltó indicarles en esta curva de interacción. Sí, algo de lo que yo quiero que entiendan. Lo que nosotros hicimos a mano, lo que yo les despejé, todo eso hace el ETABS. Pero nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Ni idea de lo que hace el ETABS. Solo el ETABS nos da números y nosotros utilizamos estos números. Esto está haciendo el ETABS, esta curva de interacción, ¿sí? Entonces, habíamos hablado, o sea, imaginemos, yo voy al ETABS porque no sé lo que hizo el ETABS y me dice, entonces, yo tengo esta parte de acá, ¿no? Yo tengo este PB, MB, ¿ya? Yo tengo esto de acá. Y voy al ETABS y el ETABS me dice, verá, usted está resistiendo por acá, ¿no? Usted en su columna está trabajando este momento y no, mucho están, espérenme un segundo. Ya, usted su columna está trabajando por aquí, ¿ya? Está soportando esta carga de acá y está trabajando con este momento, ¿sí? Entonces yo, como esto es así, puedo lanzar una línea, ¿no? Aquí quiere decir que estoy trabajando con el 100% de la carga P1, ¿no es cierto? Con el 100%, pero a mí el ETABS me da por aquí, me dice, usted está bien, está trabajando, su columna está trabajando al 80%, ¿sí? Esto porque nosotros predimensionamos al 80%, pero si yo me invento y voy al ETABS y digo, póngame secciones de 60 por 60, de 100 por 100, ¿sí? De 100 centímetros por 100 centímetros. Y el ETABS me dice, bueno, con esa sección usted está trabajando por aquí, está trabajando al 30% de la capacidad de la columna. Es decir, esta columna está vaga, ¿sí? No está trabajando. Aparte de que yo estoy subiendo secciones, no está trabajando la columna. Entonces, para eso es el predimensionamiento. Para yo, si estoy en un 80%, estoy bien, ¿sí? Estoy trabajando bien. Le calculé a la columna, entendí lo que estoy haciendo y por eso el ETABS me dice, usted está trabajando bien, porque el ETABS hace todo lo que yo estoy haciendo a mano, ¿ya? Entonces, esa es la idea de predimensionar. Y me voy entonces al Excel a trabajar, ¿no? A calcular esta sección de concreto, ¿sí? Entonces me voy al AG y digo que este AG es igual a 3 veces multiplicado por PU y multiplicado por 1000 y dividido para 0.85 por 85 por F'C más 0.012 multiplicado por el FY, ¿ya? Yo creo que eso es todo. Y entonces ya determino el AG. Listo, en centímetros cuadrados.
ahí estoy diseñando yo mi columna atención, ¿sí? Ahí, con ese 3 que nosotros multiplicamos por el PU, estoy trabajando atención. ¿Listo? Entonces tengo yo mis columnitas ahí. Y ahí está, como yo les dije, pongan rectangulares, pongan cuadradas, pongan circulares, pongan lo que ustedes deseen, pero respeten este AG, ¿sí? ¿Qué más me falta? No sé, de pronto indicarles aquí. De esto sí, una pequeña relación que le había dicho, para yo saber que estoy trabajando bien las columnas, hay una relación que me dice, si yo tengo mi columna aquí, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de columnas. Si yo soy la persona que estoy de pie aquí y estoy mirando hacia el frente, este viene a ser el ancho y el otro lado vendría a ser la profundidad de la columna, ¿no es cierto? Dependiendo cómo yo le vea. Si yo me paro acá, sería al revés, ¿no es cierto? El ancho y la profundidad, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de ancho y profundidad. Entonces me dice que cuando la relación ancho-profundidad es menor a 3, yo estoy hablando de columnas. A ver, el ancho menos la profundidad. A ver, al revés creo. Si este ancho-profundidad es mayor a 3, estoy hablando de columnas. Si es menor a 3, ya estoy hablando de muros, ¿no es cierto? Porque la profundidad va a ser mayor y estaría hablando de muros. Entonces, puedo hacer columnas rectangulares siempre que sea esta relación, estoy hablando de columnas. Si me paso de los 3, ya estoy hablando de muros, para que sepan, ¿no? Para que ustedes, si van a hacer un predimensionamiento y digan hasta dónde estoy trabajando como columnas. Listo. Siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a diseñar mis columnas. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que yo voy a poner entonces ancho, profundidad, varillas. A ver, aquí voy a ingresar este. Nos quedan 10 minutitos. Trabajémosle lo más que podamos, ¿no? Ya voy a poner cálculo columnas. Listo, entonces aquí voy a poner ancho, profundidad, el número de varillas en el ancho, el número de varillas en la profundidad, el diámetro de las varillas, voy a poner phi longitudinal, phi esquinero, y voy a hablar entonces también del phi de los estribos, ¿ya? Creo que es todo lo que necesito para yo colocar, ¿no? Entonces aquí estos datos van a ser ingresados. Ya, creo que aquí. Entonces el ancho en centímetros, centímetros, las varillas en unidades, unidades, y esto en milímetros. Listo. Entonces ya habíamos hablado un predimensionamiento parecido, ¿no? Porque calculamos con este 540, calculamos con un hormigón de 210, entonces habíamos sacado más o menos del 85 por 85 centímetros, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto. No sé si con ustedes, ya, sí, habíamos hablado de esto, ¿no? Si ustedes recuerdan la base de la columna, cuando pusimos el ancho de la columna para el cálculo de vigas, les había dicho que yo debo, más o menos la idea de entre 9 a 10 centímetros por piso debe ser el ancho de mis columnas. Entonces las primeras columnas yo tenía que resistan los 12 pisos, yo debía haber tenido 1,20 m de columnas, ¿no es cierto? Esa era la idea. Pero ahorita comprobamos con este AG que yo con 85 centímetros de columnas sí puedo trabajar. Entonces ahí voy colocando, ¿no? El número de varillas, el número de este de acá me invento, ¿sí? Yo no sé cuántas varillas debo colocar, pero para 85 centímetros me inventaré, voy a poner 6 y voy a poner 6, ¿sí? Luego comprobamos, no, porque no sé cuánto debo poner. Phi longitudinal, voy a copiar esto de acá para que se me despliegue la lista, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tengo todos los aceros y le voy a copiar acá, acá y el último le voy a colocar acá, ¿ya? Entonces tengo ancho de 85, bajémosle nomás, pongámosle 4, pongámosle 5, ¿ya? 5 y 5, de 18 milímetros cada una de estas varillas. ¿Listo? ¿Qué más? Y necesito por último el recubrimiento, también es un dato ingresado. Sabemos que en la sierra yo debo poner recubrimiento de 2.5 centímetros y eso va variando, ¿no? En la costa yo puedo poner desde 4 centímetros, 3.5, 4 centímetros, en cimentaciones también va a variar. ¿Sí? Depende bastante del elemento que yo esté calculando, ¿sí? Entonces voy a colocar acá. Voy a colocar, aquí más bien sería cálculos. Y este sería dato de columnas. Porque están ingresados, ¿no? Datos de columnas. Listo, tengo los cálculos ahí. ¿Qué necesito conocer? En primer lugar, el número de varillas que yo debo colocar. ¿Listo? ¿Ya?
Y vamos a ver lo que yo tengo aquí. A ver, el número de varillas me dice que es igual al número de varillas en A. Sí, voy a determinar el número de varillas que tengo. El número de varillas en A por 2, ya vamos a ver de dónde sale el 2, más el número de varillas de la profundidad menos 2 y multiplicado por 2. Ya vamos a ver de dónde salió, ¿no? Me voy a mi pizarra y yo tenía la columna aquí. ¿Listo? Tengo la columna, tengo los estribos, tengo los aceros esquineros y habíamos dicho que son 5, ¿no es cierto? Creo que yo ingresé 5. Sí, son 5. ¿Listo? Entonces tengo los 2 esquineros y necesitaría 3 más acá. Y 3 más acá. Y también pusimos 5 en el otro sentido. Necesitaría 3 y necesitaría 3, ¿ya? Entonces, por defecto siempre voy a tener 2 en las esquinas, ¿no es cierto? Listo. Entonces, por eso yo pongo 2 veces las varillas en A, o sea, todas las varillas en A, y multipliqué por 2, ¿no es cierto? Porque tengo aquí y tengo en la parte de acá, varillas en A. Y las varillas en la profundidad sería 2 veces, ¿no es cierto? Sería 2 veces las varillas de la profundidad menos 2, porque estos ya le consideren en A, ¿no es cierto? Entonces sería menos de este, ya entonces me queda solamente 3, ¿sí? Por eso le resto menos 2, y multiplicado por 2, de ahí salió el número de varillas. Entonces me dice que yo tengo 16 varillas, 16 unidades, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mis 16 unidades. Listo, ¿qué más vamos a hacer? Yo creo que hasta ahí podríamos quedarnos, ¿sí?